Gloria a Dios. El domingo pasado estuvimos hablando sobre cosas de cómo Dios le ordenó a su pueblo que cuando entrara a esa tierra nueva, esa tierra que iban a conquistar, que no hiciera alianza con esos pueblos y les dijo que destruyeran sus altares, que no los podían usar, que tenían que ser otros nuevos. Y es que un altar, según la definición, dice, se conoce como altar a la piedra que sobre ella se ofrecen sacrificios a una divinidad. Era un lugar destinado para ofrecer un sacrificio a una divinidad. En griego lo que significa es sacrificio, la palabra altar, y en latín un lugar elevado, y en hebreo es un lugar de matanza o un lugar de muerte. La primera vez que escuchamos esta palabra en la Biblia está en Génesis 8:20. Génesis 8:20 dice así: y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Después de estar metido por más de un año en esa arca, porque fue más de un año, porque a veces creemos que fueron solo los 40 días y las 40 noches, pero fue más de un año que él estuvo metido en esa arca. Lo primero que hizo Noé al salir del arca fue hacer un altar. Lo primero que el ser humano hizo en esta nueva etapa de la creación, lo primero que se construyó en este mundo después del diluvio fue un altar. Fue lo primerito que se hizo. Fue lo primero, la primera cosa que el ser humano hizo fue eso, un altar. No fue ni una casa, ni una silla, ni una mesa, fue un altar lo que se construyó en este mundo después del diluvio. Noé no pensó ni en, bueno, que primero tenemos que hacer un refugio para mi familia. No, lo primero que voy a hacer es un altar para honrar a mi Dios. El primer acto que el hombre hizo en la tierra después del diluvio fue adorar a Dios. Por eso no hay lugar más alto que estar a sus pies. ¿Por qué? Porque Noé y su familia habían sido rescatados milagrosamente del juicio que Dios había traído sobre la humanidad por el pecado. Y en ese agradecimiento, pues, construyeron ese altar. Y fue una ofrenda costosa. Porque después de cuidar por más de un año a esos animales, el Señor le dice que sacrifique. Y le dice, no le dice que sacrifique a uno ni a dos, sino que le dice, tomó de todo animal limpio. O sea, no fue una ovejita ni dos corderos. Fue de todo animal limpio que había en ese arca, lo tomó para ofrecerlo en holocausto al Señor. Porque si usted, como usted sabe, no fueron dos parejas de animales que entraron al arca, sino que fueron 7 parejas de animales limpios y 2 de animales impuros. Otro día podemos hablar cómo sabía Noé cuál era limpio y cuál era impuro, si todavía no se había dado la ley. Pero el Señor le dijo que de todo animal limpio, de todo animal puro, él tenía que ofrecer un sacrificio. Y eso fue lo que hizo. Le presentó animales limpios. Usted puede leer después cuáles eran los limpios, cuáles eran los sucios y por qué Dios se enojó tanto y hubo lo que se llamó después la abominación desoladora, cuando en tiempo de los macabeos se sacrificó un cerdo en el altar del Señor, que fue lo más terrible que pudo haber pasado, porque el cerdo en la Biblia es símbolo de la impureza y de la inmundicia, y eso fue lo que se sacrificó en ese altar. Pero el Señor le dijo, o lo que Noé hizo fue agarrar de todo animal limpio que había ahí, hacer un sacrificio. Le presentó lo más puro que había, porque a Dios no se le puede dar cualquier cosa. Usted no puede venir con cualquier cosita, se le da lo más limpio, lo más puro, lo más excelente, se le da lo mejor que usted le puede dar. ¿Cuántos dicen amén? Lo mejor es lo que el Señor se merece. Así que si usted está agradecido aquí con Dios, porque lo ha protegido de algo, porque lo ha librado de algo, y usted puede decir, bueno, a mí no me ha librado ni de enfermedades ni de accidente. El Señor te está librando y ya te libró del castigo eterno que nos merecíamos. Por lo tanto, tenemos que estar agradecidos todos los días con nuestro Señor y levantar un altar de adoración en su nombre. Dice la Biblia que percibió Jehová olor grato. Dice ahí en el 8:21, y percibió Jehová olor grato y dijo en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Ese sacrificio que se hizo en ese altar, dice que Dios lo recibió con gratitud y le gustó y dijo que ya no iba a maldecir la tierra.
No voy a decir que fue precisamente por eso que el Señor lo hizo, porque ya Él en su sabiduría sabía lo que iba a hacer, pero movido tal vez por ese acto de adoración, el Señor dijo, no voy a volver a maldecir la tierra. Vea la importancia y la reacción que tiene una adoración, un sacrificio, cuando usted viene y le entrega lo mejor a su Señor, lo que puede ocasionar. Después Abraham, 10 generaciones después de Noé, aparece. Y en todas esas generaciones, desde Noé hasta Abraham, no se menciona que se construyó otro altar, al menos para el Dios vivo, para el Dios del cielo. No aparece registrado. Hasta que aparece Abraham, salido de un pueblo pagano, creyó en el Dios verdadero y recibió la promesa. Y lo primero que hizo después de recibir esa promesa fue hacer un altar. Génesis 12:7, dice así, Génesis 12:7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Después de recibir de Dios, Abraham le ofrece y le adora. Dios le da una promesa, le da algo grande a Abraham. Y lo primero que él hace es edificar un altar. Eso se volvió una constante en la vida de Abraham. Al lugar donde él iba, usted puede leer, al lugar donde él iba a vivir, ahí levantaba un altar. En Génesis 12:8, después de ese verso que acabamos de leer, dice, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. En hebreo la palabra Betel significa casa de Dios. Y Jai significa ruina, escombros, montón. Entonces, Abraham estaba en medio de la casa de Dios y en medio de las ruinas y el escombro. Puede ser que usted se encuentre ahorita en esa posición. Bueno, ¿qué hago? O sigo adorando al Señor, o le soy fiel al Señor, o me echo para atrás porque veo el desastre que hay en mi vida, el desastre que hay en mi casa, los problemas que hay, la enfermedad que hay. Puede ser que usted se encuentre en ese lugar. Pero lo que hizo Abraham en medio de eso, en medio de que si voy a la casa de Dios o a la ruina, ahí edificó un altar. Puede ser que usted está atravesando un momento de ruina en su casa, en su familia, en sus finanzas. Puede ser que usted se encuentre luchando con una tentación, que su vida espiritual se encuentre deteriorada, que usted esté triste y hasta deprimido, que piense que todo está en ruinas y que nada se puede reconstruir. Pues es hora de levantar un altar al Señor. Es hora de hacer una pausa en el camino, decir, hay algo que aquí no está funcionando, hay algo que no está haciendo bien, hay algo que no está funcionando. Tengo que adorar al Señor, tengo que levantar un altar en mi vida. Y no estoy diciendo que va a tener que hacer un altar de piedra en su casa, pero una actitud de adoración, una actitud de entrega al Dios vivo, levantarlo en oración, buscarlo con todo su corazón. Después en Génesis 13:8 dice, Génesis 13:8, Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Era un hombre sumamente rico, Abraham, con muchas posiciones, con mucho oro, con mucha plata, con muchos criados, siervos y siervas, pero este hombre siempre tenía tiempo para adorar a su Dios. Imagínese lo que es manejar todo un clan, toda una tribu, por decirlo así, un montón de gente, de criados, de ovejas, de vacas, que hay que trasquilar, que por allá está pariendo una oveja, que hay que ir a ordeñar, que mire, que hay que negociar. Y este hombre siempre tenía tiempo para adorar a su Señor. A donde iba levantaba un altar, aun cuando Dios le pidió lo que más él amaba, cuando Dios le pidió a su hijo en sacrificio. Lo que hizo este hombre fue ir y hacer un altar para ofrecer lo que más él amaba, lo que más él deseaba, que era su hijo. Después de Abraham, su hijo Isaac también levantó un altar cuando Dios le reafirmó su promesa en Génesis 26:24. Génesis 26:24 y dice, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Oiga lo que hizo este hombre cuando recibió, le reafirmaron la promesa. Dice que construyó un altar, invocó el nombre de Jehová
y plantó allí su tienda. Edificó el altar, plantó su tienda y abrieron pozos. Este hombre, donde adoraba, ahí dijo, aquí voy a construir el altar y aquí voy a vivir. No dijo, bueno, aquí voy a construir mi casa y voy a hacer un altar, sino que lo primero que dijo fue, voy a construir un altar y la tienda a la par. Vivir cerca de la presencia de Dios. Vivir cerca de esa comunión con Dios. Vivir cerca de su presencia y buscarlo en intimidad. Y al hacerlo, dice ahí, que abrieron pozos y encontraron agua. Cuando usted busca a Dios de corazón, cuando usted busca a Dios con todo su ser, cuando usted lo busca, va a encontrar esa agua que usted anda buscando. Jacob después, si usted sigue leyendo, levantó 4 altares principalmente en agradecimiento por haber sido protegido de Esaú. Usted lo puede leer ahí en el libro de Génesis, como él cuando iba huyendo de Esaú y el Señor lo protegía, él levantaba un altar. Si tu vida pasada te quiere perseguir, si usted se siente amenazado, si usted siente que el enemigo lo está atacando, lo está persiguiendo, levante un altar de adoración. Fue una costumbre que cada vez que se tenía un encuentro con Dios, levantaban un altar. Cuando Dios se comunicaba con ellos o los libraba de algún mal, levantaban un altar en agradecimiento. Después brincamos a Moisés. Éxodo 17:15 dice, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Después de que Dios le había dado la victoria contra Amalek, esa victoria, ese hecho tan maravilloso, ese milagro de cómo aquel pueblo que nunca había sido entrenado para la guerra, que no tenían experiencia militar, que no sé de dónde habían agarrado las espadas y todo, se estaban enfrentando a un ejército más preparado, con mejores armas. Y dice que cuando Moisés levantaba las manos, el pueblo prevalecía. Cuando las bajaba, ellos iban perdiendo. Entonces Aarón y Hur le ayudaron a levantar las manos. Usted sabe esa historia. Y después de que Jehová les dio la victoria, él edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, Jehová mi estandarte. Cuando Dios te dé la victoria en alguna cosa, porque ahorita estamos oyendo lo que Dios hizo en la vida de nuestros hermanos, a Hugo y Blanca, de cómo el Señor le dio la victoria en esa petición. Haga esto que ellos vinieron a hacer, dele la gloria a Dios. Levante un altar de adoración, búsquelo aún más en agradecimiento porque el Señor le dio la victoria. No se te olvide levantar ese altar de adoración y alabanza cuando Él ya te haya dado la victoria. Dios le indicó a Moisés cómo quería que ese altar fuera. En todo Dios le tenía que indicar cómo tenían que ser las cosas. Éxodo 20, 24 y 25 dice, altar de tierra harás para mí, oiga, altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de canterías, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. El altar de Dios que Dios le estaba pidiendo era un altar sencillo. Oiga, un altar de tierra. De tierra. O sea, haga un montón de tierra ahí, un puñito, decimos en Costa Rica, un puñito de tierra por ahí. Y ahí haga el sacrificio, un altar de tierra. Pero obviamente, si venía la lluvia, pues lo iba a deshacer. Dice, bueno, y si lo quiere hacer de piedra, hágalo de esta manera. Piedras sencillas, que no haya sido tocada por martillo. Algo sencillo. Dios le estaba pidiendo algo sencillo, nada complicado. No tenía que ver nada con la mano del hombre. Lo que tenía que ver era la actitud del corazón. No como los lujos y la cantidad, sino la actitud del corazón. Lo que el Señor le está diciendo es, no se preocupe en sí por el diseño ni nada. Venga usted con una actitud de agradecimiento, con una actitud de adoración. Cuando Moisés recibe las instrucciones para construir el tabernáculo, Dios le da un diseño también, como en todo, le da un diseño de cómo lo tiene que hacer. Tenía que ser algo diferente. Uno, que ahora se pudiera transportar. Era algo que ellos tenían que cargar porque el pueblo se andaba moviendo de aquí para allá. Ya no estaban estacionados en un solo lugar, sino que tenía que ser algo movible. Algo que se pudiera mover. Ahora el altar ya no era algo esporádico que alguien hacía de vez en cuando en agradecimiento porque Dios me habló, voy a hacer un altar, sino que ya iba a ser parte fundamental de la liturgia del culto al Señor.
Y Dios le da las instrucciones para que haga uno de madera, dice la Biblia, de acacia, recubierto de bronce. Y sobre él se iban a ofrecer los sacrificios a Dios. La vida del sacerdote quedaría ligada a ese altar. Ese iba a ser su lugar de trabajo. Se iba a desenvolver sobre ese altar. Era su lugar de trabajo. Sus funciones iban a girar alrededor de él. Y cuando el Señor le da el diseño a Moisés de cómo tiene que ser ese tabernáculo de reunión y dónde tiene que ubicar las cosas, lo primerito que iba a aparecer ahí iba a ser ese altar de bronce. Era lo primero que se iba a ver cuando se entraba a ese patio. El primer paso para llegar a la presencia de Dios tenía que ser a través del sacrificio. Tenía que ser a través de una ofrenda, de una entrega. Tenía que haber muerte. Hoy en día, gracias a Dios, ya no tenemos que presentar un animal. Ya no tenemos que venir aquí con una oveja y matarla y hacer un reguero de sangre. Ya no necesitamos hacer eso. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Cristo se presentó como único y suficiente sacrificio por todas las edades, para todos los hombres. Ya no tenemos que venir constantemente con animales. Pero lo que sí hay que venir es con esa actitud de morir al yo, para venir a la presencia del Señor. Señor, no tengo que matar ningún animal, pero voy a morir a mi yo, voy a morir a mis deseos, a mi carne, voy a presentarme delante de ti, así como soy, Señor, con todas mis necesidades, sin ego, sin orgullo, y voy a presentarme delante de ti, así como soy. En Romanos 12:1 dice la palabra: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En otra versión dice que así es como se debe adorar. Ahora, ya el sacrificio ya no iba a ser un animal. Ahora lo que dice la palabra es que usted y yo somos ese sacrificio. Usted y yo, dice ahí, presente su cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable. Ya no tenemos que venir con ese animal. Ahora venimos nosotros mismos. Señor, yo soy esa ofrenda para ti, Señor. Soy lo mejor que puedo, lo que te puedo dar soy yo mismo, Señor. Mi cuerpo, todo lo que soy, vengo a ofrecerlo a ti en adoración. Esa es la mejor ofrenda. El mejor sacrificio que podemos ofrecer somos nosotros mismos. Y Jesús nos dijo en Mateo 23:19 que es el altar el que santifica la ofrenda. El altar santifica la ofrenda, dijo Jesús en Mateo 23:19. El altar santifica la ofrenda. Si usted es la ofrenda para el Señor, el altar te santifica. ¿Cómo? Estamos hablando que el altar es venir en adoración al Señor, venir en intimidad con Dios, venir así como somos. En esos momentos de entrega, de adoración, de alabanza, de agradecimiento, de intimidad a Dios, ahí es cuando vamos creciendo en nuestra santidad para con Él. Ese altar nos recuerda quiénes somos, nos recuerda que tenemos un problema que se llama pecado y que al acercarnos a un Dios santo, no podíamos hacerlo así libremente. Tenía que venir el Hijo de Dios a morir por nosotros para que usted y yo ahora tengamos acceso y libre entrada a su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Nos recuerda que si no fuera por Cristo, que se entregó a sí mismo como sacrificio, hoy no podríamos estar usted y yo aquí de pie delante del Señor. El altar había pasado de ser algo construido afuera, donde todo el mundo podía hacer sacrificio. Había pasado de ser eso a ser algo santo y santísimo, porque el Señor le dijo al sacerdote: y procure de presentarse usted santo bien aquí al altar, porque si no va a caer muerto. Se tenían que purificar ahora para acercarse a ese altar. Este altar no se podía prender cada vez que se ofrecía una ofrenda, como antes. Antes había un altar y cuando se iba a hacer la ofrenda, pues se ponía la leña y se preparaba todo y se prendía. Este altar que ahora estaba funcionando tenía que tener fuego constante. Tiene que estar prendido siempre, constantemente. Levítico 6:13 dice, Levítico 6:13, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Esa fue la orden del Señor. En el altar tiene que haber fuego siempre. Siempre, constantemente tiene que estar prendido. No es que lo van a prender cuando se trae una ofrenda, no. Constantemente el altar tiene que estar ardiendo. El altar tenía que estar listo para cuando alguien viniera a ofrecer un sacrificio.
Ya tenía que estar ahí prendido. 2 veces al día el Señor le dijo, ustedes tienen que venir en la mañana y tienen que presentar una ofrenda en la tarde. Constantemente ese altar tenía que estar ardiendo. En la mañana presentar la ofrenda y en la tarde también. Cuando usted se levanta a presentarse como esa ofrenda, decir, Señor, te doy gracias por este nuevo día. Señor, lo mejor que te puedo dar es mi vida misma hoy. Y cuando usted se vaya a acostar, dice, Señor, gracias por este día. Gracias, Señor, porque me permitiste trabajar, ganarme el sustento. Señor, me ofrezco a ti. En la mañana y en la tarde, el altar tiene que estar ardiendo. Era trabajo del sacerdote y de los levitas mantener ese altar ardiendo. El pueblo no podía venir cualquiera por ahí, pasar y echarle leña y soplarlo. No, era trabajo del sacerdote y de los levitas. ¿Y cuántos sacerdotes hay aquí? No crea que el sacerdote es el que anda aquí con el cuello. Dice la Biblia que usted es nación santa, real. ¿Verdad que sí? A veces se nos olvida que dice la Biblia que somos pueblo escogido, real sacerdocio. Usted es sacerdote ahora. Ya usted puede venir delante de Dios y presentarse. Ya usted no necesita a un hombre para que interceda por usted. Usted mismo puede interceder. Usted mismo se puede presentar delante del Señor. Y más si usted es jefe de hogar, usted es el sacerdote de su casa. Usted es el encargado de mantener ese fuego ardiendo, de echarle leña, de soplarlo para que no se apague. Y de los levitas también. Hoy en día no tenemos que presentar ofrendas de animales. Sin embargo, ese sacrificio se sustituyó por la adoración. Ya usted no tiene que presentar un animal. Ahora lo que usted puede presentar es una alabanza y una adoración al Señor. Hebreos 13:15. Hebreos 13:15 y 16 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Estamos viendo el cambio que hubo. El Señor dijo, bueno, ya el Señor sabía, no va a haber templo, no va a haber rituales ya, pero usted va a seguir sacrificando. ¿Sacrificando qué? Alabanza. Fruto de labios que confiesan mi nombre. Y no únicamente eso, porque qué bonito decir, bueno, ya canté, ya adoré, ya hice mi sacrificio, sino que dice, y de hacer el bien. Y de la ayuda mutua, no se olvide, porque de tales sacrificios se agrada al Señor. El Señor se agrada tanto que usted le adore, como estábamos haciendo, a como cuando usted le ayuda a alguien, usted le tiende la mano a alguien que está caído, cuando usted ayuda a su hermano. En Éxodo 31, versículo 1, Éxodo 30, versículo 1, el Señor le da la instrucción de que ahora haga otro altar. Tiene que hacer otro altar. Éxodo 31 le dice, harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. Y el verso 9 de ahí del capítulo 30 dice, no ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco quemaréis sobre él libación. En esta ocasión el Señor le dice, bueno, va a ser otro altar, va a ser diferente al primero, pero va a seguir siendo un altar, pero va a ser uno diferente. En este altar que yo le voy a dar, al decir que usted haga, ahí no tiene que ser sacrificio de nada, no tiene que poner un animal, no tiene que hacer nada, va a ser únicamente para que usted me queme incienso. Era uno en el cual se tenía que ofrecer incienso y no era cualquier incienso, era una mezcla pura que el Señor le dijo cómo tenía que hacer, algo especial y reservado para Dios, y tenían que ofrecerlo en la mañana y en la tarde, igualmente que como el otro sacrificio. Tenía que el sacerdote llegar en la mañana y ofrecer el incienso, y en la tarde también. Estaba ubicado en el lugar santo, ya ese estaba un poquito más adentro, el otro estaba en el patio, ahora este estaba en el lugar santo, al frente del lugar santísimo. Hoy en día, pues ya no tenemos que venir a quemar el incienso aquí adentro. Sin embargo, en el libro de Apocalipsis se nos dice que el incienso es símbolo de oración. Se nos dice que los ángeles andaban con incensarios, dice que son las oraciones de los santos. En la Biblia el incienso es comparado con la oración. Y entonces si usted logra hacer esa conexión, el lugar santo
al lugar santo se llega en oración. Y hay que hacerlo, dice ahí, en la mañana y en la tarde. Obviamente ahora decimos, hay que hacerlo durante todo el día, pero mínimo en la mañana cuando usted se levante y en la noche cuando usted se vaya a acostar, tener un rato para estar en la presencia de su Dios. El altar del incienso, del que estamos hablando, también tenía que estar prendido. Pero ¿sabe cómo lo prendían? Con las brasas del otro altar. Tenían que ir al altar del sacrificio, agarrar unas brasas calientes y echarlo ahora en este altar y ahí quemar el incienso. ¿Por qué? Porque no puede haber oración sin sacrificio. No puede haber oración sin sacrificio. Por eso es que a la gente no le gusta orar. Por eso es que cuando decimos culto de oración, vienen 3, 4, 5 personas. Ahora pues están viniendo un poco más. Pero el culto de oración, ya lo hemos dicho antes, es la cenicienta de los servicios de la iglesia, porque a la gente no le gusta orar. ¿Por qué? Porque hay que venir en una actitud de sacrificio. Señor, bueno, vengo del trabajo, Señor, estoy cansado, pero voy a ir a orar. Porque no puede haber una oración sin sacrificio, porque oración significa sacar un rato de su vida ajetreada, sacar un rato donde usted está pensando en cuentas, en tareas, en proyectos, y decir, voy a desenchufarme de acá para conectarme con Dios. Tiene que ser algo que a usted le cueste. Tiene que morir su yo, tiene que morir su carne, tienen que morir sus deseos, su comodidad, su tiempo de sueño tal vez, su tiempo libre. Tiene que morir por un momento para que usted pueda entrar a la presencia de Dios. No puede haber oración sin sacrificio. Aún los labios del profeta Isaías dice que fueron limpios con una brasa que salió de ese altar. Cuando él vio esa visión tan grande del Señor, dijo, me voy a morir porque yo habito en un pueblo de labios inmundos. Y es más, yo también tengo labios inmundos. Dice que salió un ángel y agarró una brasa de ese altar y se la puso en los labios y le dijo, ya quedas limpio. Tus labios quedan limpios, le dijo. ¿Por qué? Porque cuando venimos a Dios en oración, cuando lo buscamos en sacrificio, Él limpia su ser, hermano, limpia su cuerpo, limpia sus labios, limpia su mente, limpia su manera de hablar, su manera de caminar. Él limpia toda su vida. Al entrar en la presencia de Dios, hay que entrar y presentarse como sacrificio de alabanza y en oración. Ya dijimos, no hay que venir con un animal, ahora lo que hay que venir es en alabanza y en adoración y en oración. Así es como se entra a la presencia del Señor. Primero en alabanza y en oración. Después de la muerte de Salomón, ya pasaron muchos años. Y Salomón, por haber desviado su corazón y haber adorado dioses ajenos, el pueblo de Israel se divide en dos. Y ahí la historia podemos durar horas aquí hablando. Pero se dividió en dos el pueblo de Israel. 10 tribus quedaron en el norte, que se le conoció como el reino del norte o Israel. Y en el sur quedaron 2 tribus, el reino del sur o Judá. Y a partir de ahí el pueblo se desvió. En el norte se levantaron templos para ídolos. ¿Por qué? Porque en el sur estaba el templo y entonces Jeroboam, el rey del norte, dijo, bueno, para que el pueblo no se me vaya allá y se me quede por allá, le voy a hacer un par de templos aquí, ya no vamos a orar a Jehová, vamos a hacer unos becerros y vamos a orar a él. Y levantó inciensos y empezó a hacer un desastre en la vida religiosa del pueblo. Se ofrecían sacrificios en altares a sus dioses y el altar del Dios del cielo había estado abandonado. El pueblo se desvió completamente a la idolatría. El templo había sido, ya no era visitado, sino que ellos hacían lo que quisieran, adoraban a todo lo que se les ocurría. Ahora tenían más altares para Baal que para Dios. Y los seguidores de Dios, al contrario, ahora estaban siendo perseguidos. Y es en medio de esa crisis moral, en medio de esa crisis religiosa, donde Dios levanta un profeta Elías. Y por boca de Elías se habla una terrible sequía para la tierra, porque el pueblo se había desviado, porque el pueblo le había dado la espalda a Dios, y Elías le dijo, hasta que yo no lo diga, no va a volver a haber lluvia. Y pasados 3 años de una sequía terrible, donde había un hambre que estaba devorando la tierra, Elías le manda a decir al rey Acab que reúna todo el pueblo en el monte Carmelo. Ya usted conoce la historia. Y ese monte Carmelo era conocido porque tenía, dice la Biblia, árboles frutales, y por ser un
una tierra fértil. Ahí, en esa cumbre que estaba a la vista de todo el valle, había un altar a Jehová. Pero ese altar estaba descuidado. Ahí era donde antes los hombres de Dios iban a encontrarse con Dios y a ofrecer sus sacrificios, pero ahora ya no se había vuelto a usar. Ahora se adoraban a otros dioses. En Primera de Reyes 18:1, vamos a estar en capítulo 18 por un momentito. Primera de Reyes 18:1 dice: pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo: ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Ve y muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Y entonces Elías le dice al rey: bueno, vamos a hacer algo. Reúna a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera, que fueron 850. No fueron solo 450, fueron 850 profetas falsos y sacerdotes falsos a los cuales el profeta se iba a enfrentar. Y les dice: bueno, ustedes van a agarrar un animal y lo van a listar para una ofrenda. Lo van a poner en un altar hoy donde ustedes quieran, pero no le prendan fuego. Y yo voy a hacer lo mismo con el otro. El Dios que haga descender cielo y queme la ofrenda, ese es el Dios verdadero. Vaya reto les mandó. Porque estaba bravo el profeta. Le dijo: ¿hasta cuándo van a claudicar ustedes en medio de dos pensamientos? Si Baal es Dios, pues síganlo. Pero si Jehová es el Dios verdadero, síganlo a él. Y así lo hicieron. Prepararon el animal aquellos. Y Baal se creía que controlaba el clima, que era el que controlaba la lluvia, que era el que controlaba las estaciones. Y entonces el profeta se las pone fácil. Bueno, si ese es el Dios del clima, bueno, dígale que les mande fuego entonces. Pero dice que empezaron a clamar como locos y a gritar. Y empezaron a danzar. Y empezaron aún a cortarse ahí, porque era su rito. Se cortaban, se sajeaban para que su Dios los escuchara. Pero no hubo respuesta. De aquí podemos sacar otra enseñanza. Erróneamente, porque lo estaban haciendo erróneamente, pero lo estaban haciendo con devoción. Estaban gritando y estaban ellos adorando a lo que ellos creían que era su Dios, con una devoción, con danzas, con baile, con oraciones. Solo que estaban adorando al Dios equivocado, a uno que ni existía. Ahora era el turno de Elías. Primera de Reyes 18:30, y les dijo: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Los acerca. Y todo el pueblo se le acercó. Y dice: y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Acérquese, venga. Nada más les dijo que se acercaran para que lo vieran. Vieran el altar como estaba. El altar del Dios que los había sacado de Egipto, del Dios que los había hecho ser una nación grande, una nación próspera, ahora estaba en ruinas. Ya nadie lo usaba, estaba caído, estaba en un lugar fértil, pero no había sacrificio para Jehová. Hizo acercar al pueblo para que ellos vieran con sus propios ojos, sintieran vergüenza en sí de cómo estaba el altar de Jehová. Se acercaron, pero fue él el que lo arregló. No fue que el pueblo vino y metió mano y todos alzaron. No. Dice: y él arregló el altar. Él lo arregló. El profeta lo arregló. Él les estaba enseñando cómo tenía que hacerlo. Y dice el verso 31. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. El altar de Dios estaba formado por piedras, como leímos al principio, piedras. Eran piedras, una por cada hijo de Jacob. El altar formado por piedras representando los hijos. El altar lo levanta el líder. El altar lo levanta el sacerdote. El altar lo levanta el profeta. El altar lo levanta el líder. Si usted es líder en su casa, no espere que sus hijos sean los que digan: bueno, hagamos algo, aquí un altar familiar, hagamos algo. Usted es el que tiene que decir: vamos a levantar este altar aquí en la casa. Es el que tiene que decir: vamos a hacer algo.
Yo no sé cómo hacerlo, pero hoy agarremos por ahora unos 10 minutos, oremos. Antes de irnos a dormir o antes de... Vamos a orar. Usted, llama a sus hijos y ora un ratito, le lee un versículo. Pero usted es el que tiene que tomar la iniciativa de levantar ese altar. Cada piedra representa un hijo. El altar lo conforma la familia. Ahí nos está hablando de la familia, toda la familia. Hijos, los que vivan en su casa, y con esa levantar un altar. El profeta no le dijo, ¿me da permiso de poner una piedra en representación suya? No, sino que él las puso, una por cada hijo de Israel. No le pidió permiso, sino que lo incluyó en el altar. Y Elías ora y cae fuego del cielo, consume la ofrenda, consume las piedras, consume el polvo y aún chupa el agua. Fue un estruendo eso. Antes de que Dios se manifestara de esa manera tan extraordinaria de hacer caer fuego del cielo, es que cayó fuego del cielo y no cayó una llamita ¿sí? o una lengua de fuego, sino que fue algo grande que quemó las piedras. Usted se imagina lo que es quemar las piedras y quemar el polvo y quemar la ofrenda y aún secar el agua. Fue algo grande lo que cayó. Antes de que Dios se manifestara de esa manera, el altar primero tuvo que ser restaurado. Si usted está esperando que Dios se manifieste en su vida, en su familia, restaure el altar. Restaure el altar. ¿Cómo está el altar en tu casa? ¿Cómo tienes el altar en tu casa? ¿Está en ruinas? ¿Está con grietas? ¿Está frío porque no se volvió a prender nada ahí? ¿Cómo está el altar en tu casa? Si usted quiere que Dios se manifieste en su vida, en su matrimonio, con sus hijos, pues edifique el altar, vuélvalo a levantar, vuelva a aprender ahí la oración, vuelva a poner alabanzas en su casa, vuelva a poner ahí una enseñanza bonita, algo póngalo ahí, pero levante ese altar de adoración en su casa, que haya el fuego constante ahí. Si tú y yo somos el templo del Espíritu Santo, porque dice la palabra que usted y yo somos el templo del Espíritu Santo, ¿cuántos dicen amén? Usted y yo somos el templo del Espíritu Santo. Aquí vive el Espíritu Santo. Póngase la mano aquí. Ahí vive el Espíritu Santo. Es ahí. Y ya hasta que a uno le da un poquillo así como de susto, ¿verdad? Dice, wow, el Espíritu Santo vive aquí adentro. Cuide ese altar, cuide ese templo primero, cuídelo. Y ahí vamos todos, en lo físico, en lo espiritual, cuide el templo del Señor. Y como en todo templo, tiene que haber un altar. Si usted es el templo del Espíritu Santo, tiene que tener un altar en su vida encendido constantemente. Tenemos que tener un altar, uno que esté ardiendo día y noche. Cuando quedó demostrado que solo el Dios de los ejércitos es el Dios vivo, entonces vino lluvia. Cuando Dios quedó manifestado ahí, derramó su gloria, cuando ese altar fue restaurado, vino la lluvia. El tiempo de la sequía se terminó. El tiempo de la penuria terminó. El tiempo de la escasez terminó. Empezó a venir la lluvia. La bendición de Dios empezó a caer cuando el altar fue restaurado. Dice el verso 41. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro en las rodillas. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. Y a la 7ª vez dijo: llevé una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y le dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel. Una gran lluvia se oye, dijo el profeta. Y el que tiene oídos para oír, oiga. Una gran lluvia se oye. Se escucha una lluvia. Se escucha el cielo estaba despejado, el sol en su máxima esplendor, y dijo el profeta: escucho una lluvia que viene. ¿Por qué? Porque desde el principio el Señor le dijo: hoy voy a hacer llover
No fue que se le ocurrió a Elías decirlo, sino que ya el Señor le había dicho, hoy voy a hacer llover. Y si el Señor lo dijo, lo iba a cumplir, aunque el profeta no lo viera, aunque el cielo estuviera despejado, aunque no hubiese ninguna nube, iba a llover porque el Señor dijo que iba a llover. Una gran lluvia se oye. Una gran lluvia se oye. En tu vida, en mi vida, en la familia, en la iglesia, una gran lluvia se oye. Una gran lluvia se oye. Hubo sequía por 3 años, pero ahora una lluvia grande se oía. Ya vamos a ir terminando, si los muchachos quieren ir subiendo. Ya Dios le había dicho que iba a llover, ahora al profeta le tocaba creer. Hoy una lluvia grande se oye. Ve y mira hacia el mar, no se ve nada. El pastor dijo que una lluvia grande se oye, pero yo no veo nada. Yo llego a la casa y sigue el mismo zafarrancho, hay el mismo problema, sigue lo mismo. Vuelve otra vez a fijarte. Pero oiga la fe de este hombre. 7 veces subió. Cualquiera a la tercera dijo, hey, Dios aquí se equivocó porque no hay nubes. Yo le dije acá que se oye una lluvia, pero aquí no se ve nada. 7 veces mandó al criado, vaya otra vez, nada. Señor, te pido por lluvia. Manda otra vez, vaya a ver. Nada. Señor, número 3, Señor. Tú dijiste que iba a llover. Vaya, fíjese. No hay nada todavía. Cualquiera dale corriendo ahí. Ay, Señor, aquí yo me equivoqué, escuché mal. 7 veces mandó a fijarse hasta que al final le dijo, yo veo una pequeña nube, pequeñita, como la palma de una mano que sube del mar. Ahí está. Ahí está. Ya con eso, una gran lluvia se oye. Aunque la nube era pequeñita, ahí viene el aguacero ya. Por más pequeñita la señal que tú estés viendo de algún cambio, ahí empezó a formarse la lluvia que Dios te había prometido. Vamos a ponernos de pie. Yo no sé cuál es la lluvia que tú estás esperando en tu vida, cuál bendición estás esperando, cuál milagro tú estás esperando de parte de Dios. Una gran lluvia se oye. Una gran lluvia se oye. Y aunque no veas nada, no dejes de orar, porque el profeta no paraba de clamar. Vaya, fíjese, no veo nada. Y él seguía clamando, Señor, tú lo dijiste, Señor, tú lo dijiste. Vaya, fíjese, nada, Señor, pero tú lo dijiste. No pare de clamar. No pare de clamar hasta que usted vea esa señal. Si el Señor dijo que iba a llover, es porque va a llover. Mientras estés esperando, de un pronto a otro, en un de repente, el cielo se va a llenar de nubes. Y el viento empezará a soplar y usted va a decir, ahora sí se vino. Ahora sí se vino. Ahora sí va a caer la lluvia y la sequía terminará. Pero todo empezó cuando el altar fue restaurado. Cuando el altar fue restaurado. No esperes ver bendición ni lluvia si el altar primero no está restaurado en tu vida. Si tu vida de oración, si tu comunión con Dios, si la santidad que Él demanda no está restaurada. Ahí donde usted está, yo le pido que usted levante sus manos al cielo. Tú sabrás cómo tienes ese altar. Si ese altar se prende cada 8 días, si el altar se prende 2 veces a la semana, si el altar se prende solo cuando hay una necesidad, o si el altar está prendido continuamente en tu vida, continuamente en tu vida. El apóstol le dijo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. No le dijo, Timoteo, venga para avivarte ese fuego. No, avívelo usted. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. La palabra para ti en esta mañana. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Avívate. ¿Cómo? Ora, busca a tu Señor en oración, busca a tu Señor en intimidad, ayuna, métete con Él, ama su palabra, búscalo en intimidad, aviva ese fuego del don de Dios que está en ti. Aviva ese altar. Si no tiene leña, empiece a meterle leña. Si la leña se está acabando, métale más leña. El fuego de ayer ya no sirve para hoy. Tiene que usted avivarlo hoy, otra vez y mañana tiene que avivarlo. Y así continuamente mantener ese altar prendido
para que esa lluvia que estás esperando venga sobre tu vida. Tal vez no hay lugar más alto. No sé cuál. Okay. Padre, te damos la gloria. Te damos alabanza, Señor. Te damos el honor solo a ti, Señor. Eres merecedor de gloria, Señor. Eres merecedor de alabanza. Eres merecedor de toda la exaltación. Porque dice tu palabra que el profeta le dijo al rey: vaya, coma y beba. Pero él se fue a orar. Mientras otros están acostumbrados a la sequía, tú ve y ora. Ve y ora y clama por tu lluvia. Mientras otros sigan ahí sin pensar, indiferentes, tú ve y sube al monte. Eso hizo el profeta, subió al monte, dice la palabra. Subió al monte y empezó a clamar. Y empezó a clamar. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Sube al monte de Dios. Clama por tu lluvia. Clama por tu lluvia. Porque una lluvia grande se oye. No dejes de clamar. No dejes de clamar. No dejes de clamar, porque una lluvia grande se escucha. Se escucha algo que viene para ti, pero tienes que restaurar ese altar primero. Aleluya. Hazlo tú mismo. Aleluya. Dígaselo al Señor. Acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar. Postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Pasados muchos días, dice, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: ven, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Puede ser que estés en el tercer año ya. El Señor dice: ve y muéstrate, porque yo haré llover sobre la faz de la tierra. El período de sequía se terminó. El período de escasez se terminó. Yo haré llover sobre la faz de la tierra.
Quiero demostrar que yo soy Dios. Quiero que dejen de claudicar entre dos pensamientos. Si yo soy Dios, pues síganme. Si hay otro mejor que yo, pues síganlo a Él. Pero si yo soy el Dios que puede hacer llover en tu vida, síganme a mí. Restaure ese altar, hermano. Este año restaure el altar en su casa, en su vida. Restaure el altar de adoración en su casa, en su familia. Restáurelo para que vengan del cielo lluvias de bendición, para que los campos vuelvan a dar fruto, para que la tierra árida ahora se vuelva fértil, para que donde no se podía dar fruto, ahora se vea el fruto por todo lado. Pero restaura ese altar. Ponga a Dios en primer lugar y cree en Él. Pueblo de Dios, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce a ti su rostro y ponga en ti paz. 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 Aleluya. Pueblo de Dios, estamos despedidos. Denle un aplauso fuerte a su Señor. Espere esa lluvia. No deje de clamar, no deje de estar a los pies del Maestro. Estamos despedidos. Bendiciones.